Hasta antes de San Isidoro, el derecho romano tenía culpa objetiva. La lex Aquilia sancionaba la responsabilidad cuasi delictual. Recién es a partir de San Isidoro de Sevilla, en el siglo VIII, cuando se introduce la idea de la culpa personal, de buscar al culpable. Y se trae de la teología cristiana. La culpa grave, la culpa leve, la culpa inexcusable son conceptos tomados de la teología y de la noción de pecado. Y así al pecado venial corresponde la culpa leve, al pecado mortal la culpa grave y al pecado capital la culpa inexcusable. Esta idea de buscar al culpable ha impregnado el derecho civil por mucho tiempo. El análisis económico del derecho sugiere que la determinación del culpable es económicamente irrelevante, que no interesa quién es el culpable, interesa quién hace la utilidad cuando se produce el incumplimiento. Y determinar al culpable no nos lleva a determinar quién hace la utilidad cuando se produce el incumplimiento. ¿Por qué nos interesa determinar quién hace la utilidad cuando se produce el incumplimiento? Porque es la única manera de saber quién viola el principio de Pareto al incumplir un contrato. Porque así, solo así sabemos quién se beneficia a costa de la otra parte. Y no necesariamente es la víctima. Puede ser la víctima la que se beneficie del incumplimiento. Y nuestra obsesión moral, moralista, judeocristiana, también islámica, ¿no es cierto?, de buscar al culpable, nos lleva por un camino económicamente irrelevante. Sancionar al culpable puede no tener consecuencias económicas favorables. Pero no solamente el análisis económico del derecho supone una modificación cronológica, digamos, en la apreciación de los incumplimientos. Pasar de examinar el incumplimiento en el momento en que se produce a retroceder en el tiempo al momento en que se negocia el contrato para determinar cuál es el régimen de responsabilidad que las partes establecieron. Sino también supone dejar de utilizar referentes exteriores a la voluntad de las partes y utilizar referentes interiores a la voluntad de las partes. Por eso el análisis económico del derecho considera que hay que revalorizar la importancia del precio, que los abogados ignoramos por completo. Consideramos absolutamente irrelevante. En algún código civil se considera el precio como una noción significativa para la determinación de la responsabilidad contractual. El precio es un hecho circunstancial. Debe existir en algunos contratos, pero es absolutamente irrelevante. No se deduce del precio nada, sencillamente porque los abogados no hemos sido educados debidamente en una tradición económica, en una formación económica. ¿En qué consiste entonces la metodología del contrato perfecto? Y ahora me van a permitir alejarme de este micro, espero que el de la corbata funcione, o este no, ¿sí funciona? Para tratar de graficar la metodología de la reconstrucción del contrato perfecto que hemos visto en primer lugar. La primera pregunta que tenemos que hacer es si hay prestaciones recíprocas en un contrato. Si hay prestaciones recíprocas, continuamos. Y la segunda pregunta que nos hacemos es si hay intercambio de titularidades. Si hay intercambio de titularidades, seguimos adelante. Y la tercera pregunta que nos tenemos que hacer es si hay cláusulas de responsabilidad explícitas. Si no hay cláusulas de responsabilidad, seguimos adelante. Y la cuarta pregunta que nos tenemos que hacer es por el precio. Y aquí caben tres posibilidades. Que el precio sea mayor que el mercado, que el precio sea igual que el mercado y que el precio sea menor que el mercado. Si el precio es mayor que el mercado,
significa que es responsable el vendedor. Si el precio es menor que el mercado, significa que el responsable es el comprador. ¿Qué pasa cuando el precio es igual al mercado? Ahí tenemos que proceder con 3 reglas supletorias que el análisis económico del derecho propone para solucionar el problema de un incumplimiento contractual. ¿En qué consisten estas 3 reglas? Estas 3 reglas, que son una contribución del profesor Calabresi, tratan de superar la idea de que es responsable el culpable y reemplazar la regla del culpable por la regla del previsor racional. ¿En qué consiste la idea o la regla del previsor racional? La teoría económica sugiere, como ya hemos dicho, que la determinación del culpable es económicamente irrelevante. Saber quién es el culpable de un incumplimiento no nos sirve para nada, porque no nos lleva a descubrir quién hace la utilidad del incumplimiento. Lo que tenemos que hacer es tratar de determinar quién, al momento de la negociación del contrato, pudiendo prever el riesgo contractual y alterar el precio en función del riesgo contractual, no lo hace, porque producido el incumplimiento es él el que hace la utilidad de su propia imprevisión. Y a esta regla, Guido Calabresi la denomina la regla del previsor racional. Él sostiene que el derecho civil está equivocado, absolutamente equivocado, en materia de regulación de incumplimiento contractual. Y que lo que debe cambiarse las reglas de los códigos civiles y de la jurisprudencia y dejar de sancionarse a aquel que por sus hechos, descuido o imprudencia cause un daño a otro. Porque eso es irrelevante. No interesa el causante, interesa el previsor racional, es decir, aquel que pudiendo prever al menor costo posible el riesgo del contrato no lo hace modificando los precios en el momento de la negociación del contrato. ¿Por qué? Porque al producirse el incumplimiento, él es el que hace una utilidad de su propio incumplimiento. El problema está en que no llegamos muy lejos, llegamos hasta el precio. Y con la propuesta de Posner solucionamos un montón de problemas. Digamos, esto podría ser muy fácil de sentenciar, nos ponemos a sentenciar causas ahorita. Que nos pasen las causas del Poder Judicial, no leemos nada, miramos el precio nomás. Averiguamos si el precio está por encima o por debajo del mercado y sentenciamos. Y podemos sentenciar por toneladas, y le facilitamos la vida a los jueces. Por encima del mercado, vendedor, vendedor, vendedor. Por debajo del mercado, comprador, comprador, comprador. Pero vas a ver un conjunto bastante importante de contratos donde el precio es de mercado. Empezando por los precios en la Bolsa de Valores, que no tienen solución por esta metodología, porque el precio no nos dice nada respecto del régimen de responsabilidad implícito pactado en el contrato. ¿Cómo encontramos al previsor racional cuando hay un precio de mercado? El profesor Calabresi sugiere utilizar 3 reglas supletorias. La regla número 1, las explico por su denominación en inglés. Se llama el cheapest cost avoider. La regla del cheapest cost avoider. Fíjense que todo esto supone seguir minuciosamente las etapas. No podemos saltarnos las etapas, seguir de frente a buscar quién es el cheapest cost avoider. ¿Quién puede evitar el riesgo al menor costo posible? No. Primero tenemos que preguntarnos todo lo anterior. Para poder llegar acá, como son reglas supletorias, tenemos primero que estar seguros que es un contrato de prestaciones recíprocas con intercambio de titularidades sin cláusulas expresas de responsabilidad, donde el precio es un precio de mercado. Solo ahí podemos utilizar las reglas supletorias de Calabresi. La regla número 1 es, no pregunten por el culpable, porque esto no es un confesionario. Si quieren solucionar un problema económico, un problema contractual, no pregunten por el culpable. Siendo el precio de mercado, pregunten por quién tuvo el costo de previsión menor. Debe ser responsable el que pudo prever el riesgo al menor costo posible. Entonces ustedes me dirán cómo se determina quién pudo
prever el riesgo al menor costo posible. Hubo un famoso juez norteamericano llamado Lerner Hand, que tiene un nombre bastante curioso, a mí siempre me llamó la atención, Lerner Hand. Primero por el apellido, Hand, y en segundo lugar el nombre, Lerner, ¿no? Aprendido Hand, yo pensaba que era un indio. Y lo busqué en internet, es un famoso juez. No es un indio, es un wasp típico, tiene un nombre bastante curioso. Ustedes saben, además que hubo muchos nombres bíblicos entre ciertas denominaciones cristianas, y aparentemente Lerner era un nombre que en alguna época se puso con cierta frecuencia. El juez Hunt proporciona en una decisión judicial muy famosa, llamado Carroll Tawin versus USA, eso lo pueden encontrar ahí en internet, los que estén navegando ahora mismo, pueden encontrar la decisión Carroll Tawin versus USA. Carroll Tawin. Proporciona lo que la teoría del análisis económico del derecho ha dado en denominar la regla de Hand, el Hand Rule, que sirve para establecer, en un caso judicial, quién es el cheapest cost avoider. ¿En qué consiste la regla de Hand? La regla de Hand dice así: cuando el costo de previsión sea mayor o igual que el riesgo por la probabilidad de que el riesgo se produzca, la demanda debe ser desestimada. Cuando el costo de previsión sea menor que el riesgo por la probabilidad, la demanda debe ser estimada. Eso se grafica de la siguiente manera. Cuando el costo de previsión sea menor que el riesgo por la probabilidad, la demanda es fundada. Donde B chica es costo de previsión, S es riesgo y Q es probabilidad. Entonces, a sus profesores de análisis económico, a sus profesores de derecho civil, la próxima vez que les pongan un caso de incumplimiento contractual, plantéenle B menor que S por Q. ¿Ya? Así se resuelve un caso de responsabilidad extracontractual en los arbitrajes hoy día. En arbitraje internacional nadie utiliza las reglas del culpable, todos usan la regla del previsor racional propuesta por el profesor Calabresi. ¿Qué significa eso? Que cuando el riesgo tiene un costo mayor, que cuando el costo de previsión, es mayor que la ocurrencia del riesgo por la probabilidad de que ocurra, sencillamente no le vas a pedir a nadie que incurra en ese costo. Igual cuando es igual. Pero cuando el costo es menor que el riesgo por la probabilidad, evidentemente ese debió haber incurrido en ese costo. Y por tanto, producido el incumplimiento, él debe pagar la indemnización, aunque sea la víctima. Porque él tenía el costo de previsión menor. Carroll Tawin versus USA es un caso emblemático en el cual se produce una colisión de una barcaza contra un muelle en uno de los docks del puerto de Nueva York. Es un caso de los años 40, donde la resolución de Hunt, la regla de Hunt soluciona el problema alegando, ¿no es cierto?, que había una imposibilidad para Carroll Tawin, que era la empresa que se encargaba de remolcar, de ser sancionada, pese a que era la culpable del accidente, porque el costo de previsión del accidente era absolutamente imprevisible e impagable por Carroll Tawin, porque tenía que ver con la fluctuación de las mareas, y que no había forma, como Carroll Tawin hubiera podido tener, en esa época no había satélites, pero con la tecnología disponible en esa época, el costo para prever un repentino aumento de marea, ¿no es cierto?, era tan alto que no se le podía exigir a la empresa de remolques, por parte del gobierno federal de Estados Unidos, cumplir con observarlo, porque sencillamente era un costo demasiado elevado, mucho mayor que el riesgo y la probabilidad de que el riesgo se produjera. Un cálculo actuarial simple llevó al juez Lerner Hunt
a la conclusión que la demanda debía rechazarse. Y de ahí se deduce, en la teoría económica del derecho, esa regla, la regla de Hunt, la utiliza Calabresi para proponer que en lugar del culpable nos debemos preguntar quién es el cheapest cost avoider. ¿Cómo? Utilizando la regla de Hunt. Hay un caso célebre del que ustedes probablemente han oído hablar. Es el caso de una señora que se quema con café en McDonald's. No me acuerdo el nombre de la litigante, pero es muy famoso. Una señora de cierta edad que va con su nieto, ¿no es cierto? Y compran una taza, no una taza, sino un vasito de café en un McDonald's en la ciudad de Albuquerque, me parece, en Nuevo México. Y esta señora lo compra en el drive-thru. Y posteriormente, cuando avanza con el auto el nieto, la señora se quema con el café. Y le pone un juicio a McDonald's. El alegato es, ¿no es cierto?, que vendía un producto peligroso, que McDonald's no debería vender café caliente a los autos, ¿no? Porque el café caliente es un producto peligroso, que le ha producido unas quemaduras en tercer grado en las zonas pudendas, y que por consiguiente exige una indemnización. Al final la señora gana el juicio, ¿eh? La defensa de McDonald's va dirigida, no sé por qué, pero generalmente esto es estudiado como un problema de protección al consumidor, pero McDonald's hizo una defensa diciendo que no vendía café caliente, sino café en la temperatura correcta, y que no era un producto peligroso, que era el café a la temperatura correcta, y que todo el mundo sabe que el café no se usa pues para ponerse entre las piernas, como hizo la señora, ¿no es cierto? Desde chiquitos, la primera regla que te enseñan, ¿no es cierto? Es esa, soplijito, cuidado que te quemas, ¿no? Todos nos hemos quemado muchas veces, y sabes que las cosas calientes hacen daño, pues si tú soplas, no te lo vas a poner entre las piernas. Frenó el nieto y la señora se quemó. Entonces, al final, primó esta visión proteccionista y sancionaron a McDonald's, me parece, con la indemnización de 2 días de ventas de café en todo Estados Unidos a favor de la señora, que fue varios millones de dólares. Olvidémonos, digamos, esos son los hechos, y olvidémonos de cómo lo resolveríamos nosotros. Pensemos ese problema de responsabilidad contractual, convendremos que es un problema de responsabilidad contractual, ¿no es cierto?, con intercambio de titularidades. ¿Satisface o no nuestra regla? A ver, examinemos el caso de la señora. Prestaciones recíprocas hay, intercambio de titularidades, claro, precio por café. Cláusula de responsabilidad no hay, precio de mercado. Muy bien, yo les pregunto, ¿quién es el cheapest cost avoider? ¿La señora o McDonald's? ¿Quién tuvo un costo de previsión menor que el riesgo por la probabilidad? ¿Quién pudo prever ese riesgo contractual mejor? ¿La señora o McDonald's? Lo que McDonald's hizo, después de que fue derrotado, fue que puso una advertencia, el famoso disclosure de información, ¿no? Esta idea americana de que uno descarga su responsabilidad diciéndole al otro, ¿no? Entonces, por eso, yo a mi edad ya no leo nada, ¿no? Pero en las tacitas de café hay pues unas letritas chiquititas que dicen: esto está caliente, tenga usted mucho cuidado, no se lo ponga entre las piernas, no se lo eche a la oreja, no se lo ponga en el ojo, ¿no? Y todo un disclosure enorme, como los que hay en las puertas de Disney cada vez que subes a la montaña rusa. Se basan en la misma idea, ¿no? Ustedes, me imagino que van al cine, han visto que después de que acaban las películas, los créditos, hay gente que se queda hasta el último. A mí me encanta quedarme hasta el último. Y al final salen unas letritas que dicen: cualquier coincidencia, esto es pura ficción, cualquier coincidencia con hechos de la vida real es una mera coincidencia, etcétera, etcétera. Eso se debe a un juicio. Se llamó Yusupov versus MGM. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue a vivir a Estados Unidos el príncipe Yusupov. Imagino que ustedes saben, por sus vastos conocimientos históricos, que el príncipe Yusupov fue el asesino de Rasputín. Entonces el príncipe Yusupov se fue a vivir a a Nueva York. Y Metro-Goldwyn-Mayer hizo una película del asesinato de Rasputín, donde, además de colocar a Rasputín como un monstruo, ponían al príncipe Yusupov como un mega monstruo, amante homosexual de Rasputín, y con una serie de historias tremendas, ¿no?, que lo termina asesinando. Yusupov le metió un juicio a MGM, que le ganó por varios millones de dólares de la época. Dólares de verdad, no los de ahora. Dólares oro, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia de eso, en la industria cinematográfica, hasta hoy se coloca el disclaimer de responsabilidad, diciendo: por si acaso esto es todo ficción, aunque sabemos muchas veces que de ficción no tiene nada.
pero lo usan precisamente para prevenir la sentencia de MGM. En este caso, las letritas en Wendy's, en KFC, en Burger King, son consecuencia del juicio que tuvo McDonald's. Cuando tienes abierto un establecimiento al público, tienes que esperar conductas absurdas de la gente, ¿eh? Yo tenía un cliente que tenía un restaurante y me decía que nunca había visto cosas más extrañas que en su restaurante. Que la gente hace cosas absurdas. ¿Te puedes explicar? Gente adulta, educada, que llega, ¿no es cierto? Y de repente tú ves que están con el jamón limpiándose las manos o agarrando el lente de contacto y echándolo al agua tibia. Y tú no te puedes, la cantidad de cosas absurdas que ves en un restaurante son infinitas. La idiotez humana no tiene límites. Entonces, claro, tú con los taquitos también te podrías limpiar la cara con una toalla japonesa, ¿no es cierto? O con una tortilla, puedes hacer cualquier cosa, la imaginación es infinita. Entonces, una señora que se ponga una taza de café o un vasito de esos de plástico de café entre las piernas, no debió hacerlo, pero no es una de las cosas más absurdas que puedes hacer en un restaurante, ¿eh? Hay cosas mucho peores. Digamos, el café no está para llevarse entre las piernas, pero en el extremo de cosas ridículas que la imaginación humana da, esa no es particularmente ridícula. Sí, era con respecto a un criterio que yo sostengo, que es la subjetividad de determinar quién puede prever razonablemente la probabilidad que suceda el riesgo. Digamos, mi posición es que en el caso que usted planteó, McDonald's pudo haber previsto ese riesgo y por ende, digamos, la Corte falló posteriormente que tenía que ponerse el caution when hot y las otras medidas que tomaron. ¿Tú crees que entonces el cheapest cost avoider era McDonald's y no la señora, como proponen algunos de tus compañeros? Correcto, y sobre todo, digamos, porque McDonald's es el proveedor del servicio y hay un sinnúmero en el mercado de personas que demandan ese servicio, entonces tiene que prever ese riesgo. Creo que sí es una máquina distinta la que se está usando en ese momento y entonces McDonald's sabe cómo manejar ese tipo de productos y debería también de informar la elaboración y el resultado que puede presentarse. Por lo tanto, creo que también McDonald's en este caso podría ser responsable de dar la información. ¿Alguien más piensa que McDonald's es el cheapest cost avoider? También para decir de que definitivamente McDonald's tenía la responsabilidad de prever más una situación como la ocurrida a que un consumidor que no se dedica a eso y... De acuerdo, es decir, los que creen que McDonald's es responsable destacan en la regla de Hunt la Q, riesgo por probabilidad, porque la probabilidad mata a McDonald's. Si McDonald's vende, no sé, digamos una exageración, 10 millones de tazas de café en el mundo al día, que creo que vende más, como son de consumidores de café los gringos que toman ese café aguado horrible todo el día, es decir, ¿cuántos millones de tazas de café venderán? Pero digamos que vende 10, ¿ya? Por exagerar. Y la pobre señora se tomará ¿cuántos cafés? 2, 3, ya 3 cafés, 4 cafés te mueres, ¿no es cierto? Pero ¿no? Entonces, la probabilidad, la regla es la misma regla de Hunt. Hunt no dice cuando el riesgo, cuando el costo de previsión sea menor que el riesgo. No, él dice cuando el costo de previsión sea menor que el riesgo por la probabilidad. Entonces, si es muy probable para ti, tú eres el cheapest cost avoider. Entonces, desde el punto de vista de la teoría económica, el famoso fallo está justificado, lo justifica buena parte de la doctrina. Dice que McDonald's era el cheapest cost avoider. Además, recordemos una cosa, dicho sea de paso, Calabresi, si bien es un hombre de una posición un poco más de izquierda, fue educado en la tradición de Chicago. Posner es un Chicago Boy. Toda la escuela de Chicago tiene un concepto de costo objetivo. La gente de Chicago cree que se puede determinar el costo objetivamente. Inclusive el concepto Coasiano de costo de transacción ha sido objeto de gran crítica, hasta por el mismo Coase. Ustedes saben que Coase nunca usó el término costo de transacción, ¿no?
concepto costo de transacción es desarrollado por la Vulgata Cousiana, los discípulos de Coase. Dicho sea de paso, el profesor Coase cumple 100 años la próxima semana. Va a haber una mega conferencia en Chicago, donde van todos sus discípulos en 100 años, además todos sus discípulos, de la cual hay media docena de premios Nobel, ¿no? Van a rendirle homenaje al viejo que cumple 100 años de edad y que dicta clases todas las semanas en la Universidad de Chicago. No a auditorios grandes, auditorios muy pequeños, pero va todas las semanas a dictar clases en la Universidad de Chicago, 100 años de edad. Y es probablemente el economista vivo más importante de todos los tiempos. Además, la contribución de Coase nunca ha escrito un libro. Lo curioso de la contribución de Coase es que es uno de los economistas más influyentes de la historia, con dos características centrales. Una, que no es formalmente economista, sino abogado. Y la segunda es que nunca ha escrito un libro. Ha escrito papers. ¿Qué papers, no? Pero ustedes habrán visto, ¿no es cierto?, la naturaleza de la empresa, creo que tiene 6 páginas. Es decir, probablemente es uno de los intelectuales que menos ha escrito, a los cuales se le ha dado un premio Nobel. Alguna vez leí que solo era superado por un francés de apellido Babinski, que ganó el premio Nobel de Medicina, y que su trabajo era una página, una carilla, y que le dieron el premio Nobel de Medicina, porque describió un reflejo que ocurre en el cuerpo humano cuando hay un grave accidente cerebrovascular. Entonces, su descripción del reflejo, que se llama el reflejo de Babinski, tiene una paginita. Después de ese señor, Coase es el que menos ha escrito. Y le han dado el premio Nobel, lo cual es, digamos, una demostración no de que Coase es flojo, sino de que él es un hombre de pocas palabras, y cuando escribe algo es porque es algo realmente importante, ¿no? Entonces, valga la pena, ya que todo este seminario gira en torno a las ideas de Coase, finalmente el análisis económico del derecho es inventado por Coase, ¿no? Su creador cumple 100 años la próxima semana, y la primera semana de diciembre en la Facultad de Economía y de Derecho de Chicago se hace una mega conferencia que reúne a todos los premios Nobel vivos que han sido sus alumnos, ¿no? Que es probablemente, además, cada uno va a presentar una ponencia, va a ser un mega evento, ¿no? Y va a hablar el mismo Coase. Bueno,